Dar inicio al servicio de esta mañana, vamos a orar que sea Dios ministrando a su pueblo este día. Señor Jesús, en esta mañana, Padre, elevamos nuestra oración a ti, pidiéndote, Señor, que seas tú ministrando a tu pueblo, que esta palabra, Padre, pueda ser implantada en el corazón de cada hijo tuyo. Yo te pido, Padre, que seas tú hablando por mi boca, que de tu Santo Espíritu derrame sobre cada uno de tus hijos. Así te pido sabiduría y entendimiento, poder sobrenatural, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a tener el sermón de esta mañana en el libro de Job 28. Es un solo versículo el que vamos a leer. Amén. Job 28. Vamos a dar inicio, hermanos, a la lectura. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Poderoso es Dios cuando nos da el conocimiento, su palabra, para ser edificados en ella. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Este versículo describe la fe salvadora. Ambos, el temor a Dios y apartarse de la maldad, empiezan inicialmente en la conversión del Hijo de Dios. Cuando usted se convierte a un hijo de Dios, usted empieza a apartarse del mal y de todo aquello que no agrada a Dios, como también recibe la inteligencia de parte de Dios. Entonces empieza a ser sabio cuando temes a Dios, confiando en Él y arrepintiéndote de tus pecados. Es ahí donde comienza a ser el hombre inteligente, la mujer llena de inteligencia, de sabiduría. Mientras que solo tengas sabiduría humana, seguirás siendo el mismo que eras antes. Amén. Pero cuando aceptas a Cristo y recibes sabiduría de Dios, entonces hay inteligencia, porque tiene sabiduría de lo alto. Muchas veces tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, pero no tenemos el arrepentimiento completo. Entonces empieza a ser sabio. Entonces empieza a tener poder de Dios. En el libro de Santiago 3:15 dice así: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esa es la sabiduría que existe en el mundo, o en el ser humano que no ha regenerado su vida. No puedes conocer a Dios o la sabiduría verdadera sin ese primer paso, que es crítico. No hay relación al dador
de toda sabiduría y entendimiento. Tiene que haber un paso donde hay crisis muchas veces en la transición de pecador a santo. Sí, amén. Entonces, es cuando usted empieza a recibir sabiduría de Dios. Por otro lado, si te has sometido al Evangelio en arrepentimiento, entonces conoces al único y sabio Dios que puede darte todo lo que necesitas para caminar como hijo de Dios. Amén. En el libro de Romanos 16:27 dice, porque ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas siguen el mandamiento del Dios eterno. Se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe en Dios. Ahora bien, todos nosotros tenemos el conocimiento de que la palabra de Dios es viva, es poderosa, es eficaz, es fidedigna, donde usted no debe de dudar de esa palabra viva. Amén. Su libro de sabiduría está abierto a ti como cristiano. Usted tiene la sabiduría en sus manos. ¿Qué hace falta? Que esa sabiduría fluya y pueda entrar en su mente, en su corazón, para ser guiados como verdaderos hijos de Dios. Amén. Hay poder en la sangre de Gloria a Cristo. Dios. Y si hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el Espíritu Santo para que Amén. pueda manifestarse en el corazón de los hombres. Gloria a Amén. Dios. Su libro de sabiduría estando abierto, solo basta que haya un hombre o una mujer que quiera someterse o dirigirse por medio de ese libro santo. El espíritu de sabiduría en ti te iluminará o te ilumina, y la sabiduría de su palabra puedes realmente, con esa sabiduría de su palabra puedes ser realmente sabios. Sí, amén. ¿Por qué puede ser sabio cuando tiene la sabiduría de Dios? Por ejercitar la palabra de Dios en su mente, en su corazón, por vivir por esa palabra. Amén. Su vida ya no es o ya no tiene fundamento carnal, sino un fundamento espiritual, porque el fundamento suyo y mío es Cristo como Salvador de nuestras almas. Amén. Porque todavía tenemos tendencia a buscar primero la sabiduría del hombre y virtualmente ignorar la suficiencia de la sabiduría de Dios que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Sí, amén. Tiene tendencia el hombre a buscar todavía la sabiduría del hombre porque no ha podido regenerar su vida, no ha podido entender que Dios es todo en nuestras vidas. Amén. Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Sí, amén. Cuando usted entiende eso, usted va a ser primero a Dios en todo momento. Sí, amén. En todo lo que haga, es Dios primero. Amén. Gloria al Señor. Yo creo que si verdaderamente entendemos el gran contraste, la oposición absoluta del uno con el otro, dejaremos atrás el entendimiento elemental del mundo para aceptar las riquezas de la sabiduría divina. Sí, amén. Nosotros tenemos sabiduría divina en nosotros. Amén. Hay algo en nosotros que el mundo no conoce. Y muchas veces nosotros, por vergüenza a que nos digan hermanos o nos digan allá va el cristiano o el aleluya, no queremos dar a conocer la sabiduría o el poder de Dios en nosotros. Sí, amén. Sabiduría humana o sabiduría divina, hoy tus pensamientos son atados por las filosofías y métodos mundanos, en un intento de desviarte
de la palabra de Dios, que es viva y poderosa. Amén. Usted va a ver todo en el mundo secular para que usted pueda fácilmente alejarse de lo que es la palabra de Dios. Sí. Tiene una lucha. ¿Y qué dice la palabra? La lucha que tenemos no es contra carne ni contra sangre. ¿Es contra qué? Contra potestades, contra espíritus gobernadores de las tinieblas, Sí, que gobiernan el corazón o la mente del ser humano. Pero usted, como hijo de Dios, conociendo a Dios, no puede buscar o regresar a lo que dejó atrás. Usted es un hijo de Dios, el cual levantó su mano diciendo: acepto a Cristo como mi Salvador. Amén. Si Él es su Dios, Él es todo en su vida. Amén. Amén. La única fuente que puede satisfacer las necesidades profundas del corazón humano están en las Sagradas Escrituras y provienen de Dios. De Dios. Amén. Provienen de lo alto, no de este mundo. Amén. Cuando el hombre acepta a Cristo y despierta a la revelación de Dios, su mente, su corazón fue expuesta a un conflicto que es obvio por vivir en la carne o en un mundo pecador. Amén. Pero ahora despierta a una realidad santa y divina, a una realidad donde usted debe de tener amor a Dios, amor al prójimo, Amén. desear servir a Dios. El mandamiento de Dios debe de estar en su corazón, porque usted ya tomó otra naturaleza. Usted ya no es mundano, ya no es otra cosa, es un hijo de Dios. Amén. Amén. El que Dios lo haya llamado o nos haya llamado a ser hijos de Dios es algo hermoso, es algo precioso que no muchos podemos experimentar, porque aún a veces en las iglesias sabemos muchos que hemos aceptado a Cristo, pero no hemos regenerado nuestro corazón. Sí, amén. Amén. Es por lo cual el ser humano sigue viviendo mal. No porque Dios mienta. Él es fiel, Él es verdadero. Amén. Y Él no miente. Amén. Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. Lo que no hay son corazones dispuestos a servicio, Amén. dispuestos a regenerar su vida. Es el momento que nosotros busquemos la regeneración de nuestro corazón. Amén. Amén. Pablo describiendo este conflicto dijo, muy sencillo, algo muy sencillo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Gloria al Dios, Señor. porque eso es lo que debe de ser en nosotros, poder de Dios. Amén. No le crea cuando le digan que está loco. Usted no está loco. Hay poder de Dios en su Amén. vida. Gloria al Y ese poder santo es el que va a regenerar la vida del ser humano. Sí, amén. También en 1 Corintios 18 y 20 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En el 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Qué hermosa pregunta, porque no habrá entendido carnalmente en el proceso divino de Dios, sino habrán seres espirituales llenos del poder de Dios por medio de su palabra y del amor que usted tenga para Dios. Mientras las filosofías del primer siglo veían la sabiduría de Dios como necedad, en verdad Dios
expuso su sabiduría como necesidad en el ser humano. Debe de ser una necesidad en usted tener sabiduría de Dios. Amén. Pídale sabiduría a Dios. Algo primordial en su oración cuando usted tiene una intimidad con Dios. Amén. Porque todos debemos de tener un momento de hablar con Dios. Amén. No es lo mismo que yo ore por la necesidad de la iglesia o de toda persona con alguna necesidad a que yo tenga un momento de relacionarme con Dios. Sí, En ese momento, ¿qué debe de pedir el Hijo de Dios? Sabiduría, entendimiento, amor a Dios, amor al prójimo. Edificar nuestras almas conforme los mandamientos sagrados de Dios. Amén. Es ahí donde usted va a ser edificado. No espere otra cosa, espere en Dios porque Él es todo en su vida. Sí, amén. Gloria a Dios. Cuando nosotros vemos todas estas cosas en las Escrituras, sabemos que el poder de Dios nos está llevando a una dimensión diferente, espiritual, que no es la dimensión que le enseñan los que estudian libros que no son bíblicos. La dimensión espiritual de nosotros es santa y divina, es poderosa Amén. en este mundo. Amén. Gloria a Dios. Esa oposición hace la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios incompartibles. Son exclusivas. Dios le ha dado al hombre la habilidad de estudiar, analizar y desarrollar los recursos físicos de este mundo para beneficio de la vida física. Para eso le da Dios esa habilidad. Pero ahí es donde termina su sabiduría por el pecado. Amén. Su mente es totalmente incapaz de discernir la dimensión espiritual. O sea, cuando estudia, así se haga científico en estudios seculares, hasta ahí llegó toda la sabiduría del hombre. Amén. La ciencia la da Dios, pero el hombre está limitado por el pecado. Amén. Sí, amén. Ya no hay más para ellos. Por eso viven luchando, estudiando, queriendo conocer qué hizo Dios de nosotros. Él no tiene el poder de cambiar su propio corazón, ni su entendimiento para resolver su dilema espiritual. Ahí tiene un problemita el ser humano, porque no tiene la capacidad de entenderse a sí mismo, de conocernos nosotros mismos. Amén. Y ustedes bien lo saben que nosotros no los conocemos a nosotros mismos. Sí, amén. Y no es triste, simplemente hay que darnos cuenta que el pecado nos ha llevado a todo eso. Porque Dios hizo un hombre perfecto y divino. Amén. Pero el pecado destruyó lo bueno que Dios había hecho en el hombre. El ser humano sin Dios no puede entender nada más de lo que ven sus ojos. Ni los recursos para satisfacer su alma. Es muerto espiritualmente. El hombre no puede tener el recurso de satisfacer su alma. Vivimos deseando o queriendo tener lo que no nos pertenece o conocer lo que no debemos conocer. Su alma divaga porque no tiene el conocimiento de Dios. Amén. La sabiduría del hombre no hace contribución a la dimensión espiritual o no necesita contribuir, porque lo que puede contribuir el hombre es pecado por vivir en la carne. Y lo que de Dios viene es divino, es santo y poderoso. Amén. Amén. Así es. La sabiduría de Dios es rica e infinita, no necesita suplementos. La verdadera sabiduría es revelada
divinamente por Dios. Amén. Ahora, ¿a quién es revelada esa palabra? A los que se someten a su voluntad, a los que obedecen sus mandamientos, a los que han hecho primero a Dios, Amén. a los que han entendido que Él es el Ser Supremo que le va a guiar en este Gloria mundo. al Señor. Amén. Poderoso es Dios con Sí, amén. nosotros. En 1 de Corintios dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, Dios predestinó estas cosas para los que se humillaran ante su presencia, para los que reconociéramos a nuestro Señor como nuestro Salvador personal. Sí, amén. A ellos es revelada esta palabra. Amén. A nosotros nos es dada sabiduría para que podamos ser guiados en esta tierra. Amén. La palabra griega traducida misterio, porque muchos oímos decir que la palabra de Dios es un misterio. No se refiere a algo extraño o desconcertante. Es un término técnico para la clase de verdad que el hombre no había conocido previamente, pero que ahora ha sido revelada. ¿Por qué no había sido conocida? Porque no podía ser revelada antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ahora ha sido revelada. Es un término que usan misterio. En Dios no hay misterio. Hay una verdad, hay una realidad que no la puede conocer el hombre por no ser espiritual. Esa es la realidad bíblica. Nosotros no podemos alcanzar el conocimiento divino sin el poder de un Dios grande y poderoso, Sí, amén. sin sujetarlos a ser entendidos a su palabra. Gloria al Amén. Señor. La verdad de Dios salva a los pecadores a través del sacrificio de su Hijo, que es hecho redentor para todos los que se arrepienten. Sin embargo, nadie puede venir a conocer esta verdad por sí mismo por culpa del pecado. Usted mismo no puede y decir, yo puedo o sé cuál es esa verdad, por vivir en un cuerpo pecador, Amén. en una carne corruptible. Por eso no puede guiarse a sí mismo. Tiene que llenarse del poder de Dios para alcanzar el conocimiento que lleva a salvación y vida. Amén. Gloria al Señor. También en 1 de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo de que les acabo de explicar. Usted no puede discernir qué quiere Dios para su vida, porque se deben de entender espiritualmente. Busque su espiritualidad. ¿Cómo encontrar? Si es cristiano y no sabe cómo encontrar su espiritualidad, hay un problema. Porque usted no ha entendido que tiene que sujetarse a los mandamientos de Dios, viviendo en la obediencia, escudriñando su santa palabra, hablando con Él en oración, en ruego, en súplica a Dios. Ahí va a encontrar su espiritualidad y el conocimiento espiritual. Amén. No porque vaya yo y le diga a Dios te hace sabio. No soy charlatán. No vengo a darles nada que proviene divinamente solo de Dios. Porque los dones los da Dios. Amén. El hombre es un vaso escogido en donde por sus manos fluye el Espíritu Santo, el poder de Dios, y usted puede ver milagros y señales. Podrá ver cosas hermosas y puede haber una palabra
que lo pueda edificar, Amén. pero no le puede salvar ni dar nada espiritual. La sabiduría o lo espiritual lo da Dios cuando usted obedece a Dios. Amén. Sabiduría divina no puede ser empíricamente o observación o deducción por analizar todos y muchas veces la evidencia de lo que usted está viendo solamente viene como un regalo de Dios. Lo que les acabo de estar diciendo. Amén. Todo lo que viene de Dios no es porque usted observe o deduzca, por analizar o por escudriñar las escrituras sin el conocimiento espiritual de la palabra de Dios. Amén. Solamente viene como un regalo de Dios cuando su espíritu revela su palabra a santos hijos de Dios. Amén. Es el momento que entendamos que sí puede haber revelación de su palabra a alguien que Dios determine hacerlo. Usted mismo puede ser o recibir esa revelación Gloria a Dios. porque es hijo de Dios. Sí, amén. Sometidos a una obediencia, a una voluntad divina que solo proviene de Dios. Amén. O sea, un resultado inmediato de la experiencia que solo se funda en la obediencia de los hechos. El resultado de aquello que usted está viviendo, de los hechos que usted ve que están pasando, es ahí donde usted va fundando una fe en el poder de Dios. Amén. Sí, amén. En 1 Corintios 2, 9 y 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora bien, si están preparados para los que le aman, ¿qué clase de amor tiene usted como hijo de Dios hacia Dios? Amén. Porque todo esto está preparado para los que saben cómo amar a Dios. Hacer primero a Dios. Pero Dios dice, las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Dios, porque por medio de su Santo Espíritu, Él está viendo qué hay en su corazón, qué hay en el mío. Amén. Usted no puede irse y ocultarse del pastor o de su hermano. Hay un Dios que le está viendo. Amén. Hay un Dios que escudriña los corazones. Sí, amén. Ahora bien, conociendo a un Dios que conoce todo lo que usted tiene en mente y en corazón, ¿dudará de que ese Dios tan grande y poderoso le ama? No. No dude. Usted trae un problema, póngaselo en las manos al Señor y es Él el que soluciona su problema. Amén. Trajo una enfermedad, dígale, aquí está la enfermedad que el diablo me había dado. Y levante su mano y Él se levanta Amén. todo lo que nos sirve. Sí, amén. Pero si no es capaz ni siquiera de levantar la mano o su mirada al cielo, no puede ser capaz de recibir lo que Dios ha traído para usted. Amén. Dios es grande, amén. active la fe, Gloria a porque en Dios. usted hay algo hermoso que todavía no ha podido descubrir. Gloria a Dios. Pero lo puede descubrir este día. Sujétese en meditar en Dios. Olvídese de todo lo que le rodea. Gloria a Dios. Vea que hay un hijo de Dios a su lado que le ama, que usted le ama. Llénese de amor de Dios, Sí, amén. de amor para el prójimo. Y entonces usted podrá entender y levantar su mano y Dios
le da su mano de poder Amén, aleluya. para que usted reciba su bendición. Amén. El Espíritu Santo, el actor divino de las Sagradas Escrituras, busca recesos profundos de la persona de Dios y conoce la mente de Dios perfectamente. Es por eso que Él puede revelar a Dios, a la voluntad de Dios en el corazón del hombre. ¿Sí me entendió eso, verdad? Es algo hermoso cuando usted le permite a Dios que entre, porque es el Espíritu Santo que escudriña y conoce a Dios y le revela a Dios por medio de sus sagradas escrituras. Amén. Por medio de esta palabra que les estoy dando, que es viva, es palabra de Dios, Amén. en la cual usted debe de formarse como verdadero hijo de Dios. Amén. Él puede revelar a Dios y la voluntad de Dios, siendo el complemento en su vida. Sí, amén. ¿Qué hay en su corazón? Si usted no sabe como cristiano qué hay en su corazón, empiécese a preguntar qué hay en su corazón. Porque si hay espíritu de maldad, le llegará desánimo, le llegarán dolencias, enfermedades, maldiciones y de todo. Amén. Pero si usted se ha dado cuenta que en usted hay un Cristo vivo, levante su mano y dígale: yo soy libre. Amén. Yo no soy cautivo, yo soy sano. Entonces verá la mano de Dios. Amén. Porque ha creído no a lo que yo le estoy diciendo, sino a la promesa de Dios. Él es grande, Él es poderoso, Él es santo, Él es milagroso. Amén, así es. Los que han recibido de Dios saben perfectamente que el poder de Dios se mueve cuando usted activa al Cristo que vive en su corazón. Amén. Esas cosas profundas de Dios, Pablo lo dice de una manera bien hermosa en 1 de Corintios 2:13, lo cual también dice: hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Qué hermosa la Sí, palabra amén. de Dios. Amén. ¿Entendió qué es lo que hace Dios? Si usted tiene Espíritu de Dios, Él lo va acomodando en el Espíritu de Dios para que su vida sea diferente, lleve o tenga poder de Dios su vida, que usted siente que tiene un llamado de Dios. Amén. Y el llamado no necesariamente tiene que ser a tener dones poderosos. Su llamado es a ser humilde hijo de Dios, a presentarse a Dios con lo que tenga. Use los recursos que Dios le ha dado. Amén. ¿Por qué no sabemos usar lo que Dios nos ha dado? Él nos dio primeramente ojos, boca, oídos para que oigamos. El que tenga oídos que oiga, dice. Amén. Nosotros tenemos todo para recibir de Dios. Somos receptores. Ahora, ¿qué hace falta para recibir todo lo que Dios tiene? Un corazón contrito a Dios. Amén. Un corazón dispuesto a humillarnos a su presencia, a obedecer sus mandamientos. Sí, amén. Tú tienes un maestro de verdad viviendo en ti para iluminarte sobre las verdades esenciales y espirituales. ¿O no saben que tienen un maestro que los está guiando? Amén. Es eso lo que debemos de darnos cuenta, que en nosotros hay un ser supremo que nos está Ya. suministrando energía por medio de su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces hace presencia Dios en este lugar, todo el servicio, el Señor camina en este lugar. Amén. Y no somos capaces de decirle: Señor, aquí estoy con mi necesidad, para que seas tú el que suple toda la necesidad que ha llegado a mi vida. Sí, amén. Es el momento que todos entendamos que Cristo vive por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios,
la palabra revelada e inspirada y la ilumina a quienes se sujetan a la voluntad de Dios. Debe de estar sujeto el hombre o la mujer a la voluntad de Dios para recibir la inspiración de Dios, la llenura de su Santo Espíritu. Con todo derecho puede evaluar la palabra, pero solamente cuando confía en el dador de la palabra que Dios ha dado. O sea, usted no puede decirme que me habla palabra viva de Dios si no conoce o ha obedecido el que dio la palabra. Amén. Porque Él es el dador de todas las cosas. Amén. En el mismo libro de Corintios 2:16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese capítulo con eso termina. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Usted cree que Cristo tiene una mente pensando en su casa, en su carro, en las deudas que tiene? No, si tiene la mente de Cristo, crea que Él está aquí, que ahora va a hablar con Él, que ahora se va a relacionar con Él, que la alabanza que cantó, la cantó para Él, no la cantó para el pueblo que viene a oír. Ese es el Dios que les predica. Ese es el Cristo que vive en el corazón de cada uno de nosotros. La palabra de Dios se está debilitando porque el hombre no está teniendo el conocimiento total de su palabra. Amén. El amor a Dios está haciendo falta. Tú la puedes entender si eres diligente y obediente al estudiar y someterte a ella, porque es revelada e inspirada por Dios. Amén. Es ahí donde usted y yo debemos de tener la mente de Cristo.